Madurez en Cristo 7. Estamos hablando de información para la formación discipular. Y estamos hablando de que para poder entender la palabra de Dios, una de las herramientas efectivas se le conoce como la hermenéutica. Y ya decíamos algunos elementos, algunas cosas, pero también la hermenéutica nos dice que consideremos el pasaje detenidamente. O sea, el pasaje que estamos leyendo en la palabra de Dios, que queremos interpretar o entender, se requiere leerlo detenidamente para saber si, entre otros, hay otras cosas más, ¿no? Pero básicamente si es un mensaje simbólico, un mensaje dogmático o un mensaje literal. Hay otros elementos más que complementan aquí, pero con estos tres es suficiente para poder analizar ese pasaje, ya que dependiendo de la clase de mensaje se podrá interpretar más correctamente. Si es simbólico, entonces hay que ver la clase de simbolismos que representa. Y de esa manera se puede entender el significado. Si es una parábola, si es una metáfora, si es una hipérbole, si es un símil, si es una sinécdoque, etcétera. Entonces, pero representa algo, simboliza algo. Y tenemos como un ejemplo lo que dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Es una metáfora que nos dice que debemos ser como la luz del mundo que alumbra donde quiera que esté. No somos la luz en realidad. Reflejamos en el mundo espiritual o en nuestra relación con Dios, y la función es, debemos ser transparentes y vistos por todas las personas que nos rodean. Si es dogmático, entonces aparecerá como una orden directa del mismo Dios. Aquí no hay nada que interpretar. Solo se tiene que aceptar tal y como decidirse a obedecer sin tratar de justificar nada. Ejemplo, el Señor Jesucristo dice: velad y orad. Aquí simple y sencillamente hay que hacerlo en nuestro diario vivir. No tenemos que interpretar más otras cosas. No es simbólico. Aquí es dogmático. Aquí es una orden. Aquí es una determinación de parte de Dios. Y si es literal, entonces se debe entender tal y como se dice en el texto. No es que se deba hacer así. Simplemente hay que entenderlo que así sucedió, por decir un ejemplo, ¿no? Sin necesidad de querer que diga otra cosa. Ejemplo, Jesús le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. No le busquemos otra cosa. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Hay muchas cosas que a veces nos dejamos llevar, pero no nos damos cuenta de qué clase de palabra es. Entonces, simplemente eso es lo que dice la palabra de Dios, y así se debe entender. El planteamiento de este apartado que el discípulo hace trabaja para entender el significado. Es una actitud de interés por crecer en la comprensión de lo que la palabra de Dios nos dice. Hay tantas corrientes de pensamiento y eso ha traído mucha confusión en creyentes sinceros,
pero inmaduros. Se debe dejar bien en claro, sin la dirección del Espíritu Santo, cualquier instrumento que se use para interpretar la palabra de Dios no servirá para clarificar lo que significa el texto. O sea, la hermenéutica es una herramienta, pero el Espíritu Santo debe guiarnos. También es importante que se sepa que no existe la persona que llegue a obtener todo el conocimiento de la palabra de Dios. No existe. Algo más que se requiere entender es que el conocimiento es progresivo. Existen muchos otros elementos que ayudan al creyente maduro para ir logrando entender cada vez mejor el significado de lo que el Señor nos dice, que no se hace mención de ellos en este estudio. O sea, simplemente la preocupación de cada creyente, de cada discípulo, debe ser comprender qué nos está diciendo el Señor en su palabra. La guianza del Espíritu Santo, para no interpretar mal también qué nos está diciendo el pasaje. Entonces ya se hace una relación, una forma de entendimiento. Entonces se toman las decisiones, se dan los pasos necesarios para poder caminar, para poder avanzar, para poder entender mejor lo que el Señor nos está indicando. Y eso nos lleva a alcanzar ese grado de madurez que se requiere para que podamos entender, dónde nos encontramos, qué propósito tiene Dios para nosotros, y que haya esa disposición nuestra para responder a esa invitación o a esa propuesta o a esa intención del Señor para nuestras vidas. Entonces, hablar de la hermenéutica es hablar de una materia, así que solamente se habla de elementos fundamentales para poder ir creciendo. Hay que seguirle creciendo, hay que seguir investigando, hay que seguir entendiendo qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Hay que entender que la palabra de Dios, la Biblia, tiene diferentes propósitos de parte de Dios, pero la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios no nos confunde. Nosotros nos confundimos cuando no sabemos interpretar bien lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces el discípulo irá considerando en la marcha de su crecimiento espiritual, de su crecimiento en Cristo Jesús. Tiene que irlo considerando, analizando, valorizando y dándose cuenta de que va en ese crecimiento. Jamás se deja de aprender en el camino de Dios. Vamos a terminar la vida y el conocimiento seguirá cada vez. Lo podemos decir con toda confianza, de que el Señor nos sigue enseñando todavía para seguir sirviendo. Siempre habrá una nueva comprensión. Qué interesante, ¿no? Uno poder decir, y esto, gloria a Dios porque lo he llegado a entender oportunamente. Entonces, eso es una característica fundamental de un discípulo maduro
Que Dios me los bendiga.